El almirante del Ocean le preguntó al conserje negro cuál era su nombre en clave como broma, hasta que Lone Eagle lo hizo congelarse. Entonces, guerrero, ¿cuál es tu nombre en clave militar?, resonó la voz del almirante Grand Marshal en el comedor de la base naval de Coronado, cargada de sarcasmo venenoso mientras señalaba al hombre con uniforme de conserje que limpiaba las mesas cercanas. James Washington, de 45 años, dejó de pasar el trapo y levantó la vista con calma. Todo el comedor se volvió para observar la escena. Los oficiales dejaron de comer. Los soldados suspendieron sus conversaciones, todos esperando el espectáculo de humillación que Marshall claramente estaba orquestando. Déjame adivinar, continuó Marshall, sonriendo a su audiencia cautiva. Cabo Escoba, sargento Fregona. Las risas comenzaron bajas y luego se extendieron por la sala como una ola cruel de complicidad. James nunca había imaginado que 2 años limpiando los mismos pasillos que una vez recorrió con autoridad terminarían en un momento como este. Tras perder a su esposa en un accidente y tener que cuidar solo a su hija de 12 años, había aceptado el único trabajo disponible en la base, aunque sabía que significaría volverse invisible para hombres que alguna vez lo habían saludado. Marshall se acercó más, alzando la voz para que todos pudieran oír. Vamos, amigo. Tú nunca serviste de verdad. Solo estás aquí porque necesitabas un trabajo fácil. El almirante ajustó las medallas en su pecho, cada una reflejando las luces fluorescentes como pequeños trofeos de superioridad. En los últimos meses, James había notado las miradas condescendientes, los comentarios susurrados, la forma en que algunos oficiales jóvenes dejaban caer migas en el suelo a propósito cuando él pasaba. Había elegido ignorarlo todo. Pero algo en la arrogancia de Marshall, en la manera en que convertía la humillación en espectáculo público, tocó una herida que nunca había sanado del todo. Mi nombre en clave, dijo James en voz baja, su voz cortando el aire como una hoja afilada, era Lone Eagle. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tenedores se detuvieron en el aire. Las conversaciones murieron al instante. Un joven soldado en la tercera mesa dejó escapar un jadeo ahogado. Había oído las leyendas susurradas en los entrenamientos sobre un operador fantasma que realizaba misiones de rescate imposibles. La sonrisa se congeló en el rostro de Marshall. Sus ojos parpadearon rápidamente, como intentando procesar información que no tenía sentido. Porque Lone Eagle no era solo un nombre en clave. Era un mito. Una leyenda que circulaba en operaciones clasificadas sobre un hombre que entraba solo en territorio enemigo y regresaba con rehenes que todos daban por perdidos. James mantuvo la mirada fija en el almirante, esperando su reacción. Durante 2 años había cargado la humillación en silencio, protegiendo su nueva vida sencilla y a su hija del torbellino que su verdadera identidad podría causar. Pero en ese momento, al ver el desprecio convertido en confusión en los ojos de Marshall, supo que el juego había cambiado por completo. Allí, ante todos los ojos que segundos antes lo habían despreciado, James se mantuvo firme como alguien que guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Si esta historia de prejuicio y superación te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el catalizador de una revolución que nadie olvidaría jamás. El silencio duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que Marshall recuperara la compostura y convirtiera la confusión en algo mucho más peligroso, desprecio absoluto. Lone Eagle. Marshall soltó una risa forzada, mirando alrededor para asegurarse de que todos prestaban atención. ¿En serio crees que alguien aquí va a creerse esa tontería? Su voz se elevó, cargada de una arrogancia tan tóxica que casi envenenaba el aire. Un conserje fingiendo ser una leyenda militar. ¿Qué sigue? ¿Me vas a decir que eres pariente del presidente? James permaneció inmóvil, pero algo en sus ojos cambió, una frialdad que hizo que algunos soldados más experimentados se removieran incómodos en sus sillas. Reconocían esa mirada. Era la misma que llevaban después de misiones que preferirían olvidar. Mírate, continuó Marshall, rodeando a James como un depredador jugando con su presa. Uniforme desgastado, zapatos raspados, manos callosas de fregar suelos. Lone Eagle.
Pronunció cada sílaba con burla. El único lugar donde vuelas es encima de una escoba. Las risas regresaron, más fuertes ahora, alimentadas por la aprobación de su superior. James sabía que cada risa era otro ladrillo en el muro de humillación que Marshall estaba construyendo. Pero lo que el almirante no sabía era que cada insulto también se archivaba cuidadosamente en la memoria de un hombre que había pasado 15 años aprendiendo a convertir información en armas letales. 3 semanas antes, James había empezado a notar un patrón inquietante. Marshall no lo humillaba solo por placer. Había método en la crueldad. El almirante destruía sistemáticamente la dignidad de cualquiera que considerara inferior en la jerarquía de la base. James había observado en silencio cómo Marshall hacía comentarios racistas disfrazados de bromas, acosaba a empleados civiles y abusaba de su autoridad para intimidar a soldados jóvenes. La semana pasada, había visto al almirante gritarle a una joven soldado hispana hasta hacerla llorar, acusándola de no pertenecer a las fuerzas élite estadounidenses. Hace 2 días, había visto cómo obligaba a un soldado negro a limpiar baños como castigo extra por un supuesto falta de respeto que nunca ocurrió. Cada incidente estaba meticulosamente registrado en la mente de James, como datos de una misión de reconocimiento. ¿Sabes qué creo? Marshall se acercó más, bajando la voz a un susurro venenoso que todos podían oír. Creo que inventaste esa patética historia para impresionar a tu hijita. ¿Qué pensará ella cuando descubra que papá es solo un mentiroso fracasado? El error fatal de Marshall fue mencionar a su hija. James había perdido a su esposa, Rebecca, 2 años atrás en un accidente de auto. Ella era enfermera en el hospital de la base y volvía tarde de un turno cuando un conductor ebrio cambió sus vidas para siempre. Desde entonces, su hija Zoe era literalmente todo lo que le quedaba de importancia en el mundo. Cada día, cada sacrificio, cada humillación silenciosa que soportaba era para proteger su estabilidad y felicidad. Zoe tenía 12 años y estaba en la edad en que empezaba a entender las sutilezas sociales. Recientemente había preguntado por qué algunos compañeros de escuela se burlaban del trabajo de su padre, por qué algunos padres evitaban hablar con él en los eventos escolares. James siempre respondía con paciencia, explicando que el trabajo honesto merecía respeto independientemente del uniforme. Pero veía la confusión en sus ojos, la forma en que empezaba a encogerse cuando alguien preguntaba por la profesión de su padre. Mi hija, dijo James suavemente, su voz cortando el ruido del comedor como una hoja a través de la seda, sabe exactamente quién soy. Marshall sonrió triunfal, interpretando mal la respuesta contenida como admisión de derrota. Por supuesto que lo sabe. Un conserje que inventa mentiras para sentirse importante. Lo que Marshall no notó fue que otros en el comedor empezaban a prestar mucha atención. El comandante Torres, veterano de 3 despliegues, observaba a James con expresión pensativa. El sargento Williams, especialista en operaciones especiales, había dejado de comer por completo y estudiaba cada microexpresión en el rostro del conserje. Porque había algo en la postura de James, en la forma en que respiraba, en la manera controlada en que mantenía las manos relajadas mientras absorbía cada insulto, que no encajaba con la imagen de un hombre derrotado. Era la calma de alguien que había enfrentado situaciones infinitamente peores y salido victorioso. Durante los 2 años, James había hecho mucho más que limpiar suelos. Había observado, escuchado y aprendido. Sabía exactamente que oficiales eran corruptos, que contratos militares estaban amañados, que soldados eran maltratados sistemáticamente. Lo había documentado todo con la precisión de un analista de inteligencia, porque eso era exactamente lo que había sido mucho antes de convertirse en Lone Eagle. Marshall continuó sus ataques durante otros 10 minutos. Cada insulto más elaborado que el anterior, cada humillación más pública. Habló de cómo personas como James debían aceptar su lugar en la sociedad, de cómo era natural que algunos nacieran para liderar y otros para servir. Sus palabras eran puro veneno, destilado a través de años de privilegio e impunidad. Pero lo que realmente impresionó a James no fue la crueldad de Marshall. Él había enfrentado enemigos reales en campos de batalla reales. Fue la estupidez absoluta del hombre. Marshall estaba tan cegado por su propia arrogancia que no veía las señales obvias a su alrededor.
Soldados veteranos frunciendo el ceño, oficiales susurrando entre sí, incluso algunos de los que inicialmente rieron empezando a sentirse incómodos con la intensidad del ataque. Cuando Marshall finalmente terminó su espectáculo y se alejó, todavía riendo y haciendo comentarios a sus psicofantes, James simplemente volvió al trabajo. Recogió su trapo, guardó el carrito de limpieza y salió del comedor con la misma dignidad silenciosa de siempre. Pero esta vez, algo había cambiado fundamentalmente. Marshall había cruzado una línea que no debía cruzar. Había hecho la situación personal, y lo personal era exactamente la especialidad de Lone Eagle. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de él que sus opresores no podían ver, una determinación silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponerle. Lo que aquel almirante privilegiado no sabía era que cada acto de desprecio estaba allanando el camino para su propia caída, y que el hombre al que acababa de humillar públicamente tenía los recursos, el conocimiento y las conexiones para convertir su vida en una pesadilla muy pronto. Esa noche, James se sentó en la mesa de la cocina de su modesta casa, fingiendo ayudar a Zoe con sus deberes de matemáticas mientras su mente procesaba cada palabra que Marshall había dicho en el comedor. Su hija, concentrada en sus problemas de álgebra, no notó cuando él abrió discretamente su vieja laptop y empezó a escribir. «Papá, ¿estás prestando atención?». Zoe levantó la vista, frunciendo el ceño. «Te he preguntado 3 veces sobre esta ecuación». James parpadeó, volviendo al presente. «Lo siento, cariño. Enséñamela otra vez». Pero mientras explicaba pacientemente cómo resolver por X, una parte de su mente seguía trabajando en un problema mucho más complejo. Cómo exponer sistemáticamente a un oficial corrupto sin comprometer su propia seguridad ni la de su hija. Porque James Washington no era solo un conserje, y definitivamente no era solo Lone Eagle. Antes de convertirse en una leyenda en operaciones especiales, James había sido analista de inteligencia militar durante 8 años. Su especialidad era mapear redes de corrupción en territorios ocupados, identificar patrones de comportamiento y construir casos que resultaban en caídas espectaculares de figuras aparentemente intocables. Era esa habilidad, tanto como su experiencia en combate, lo que lo había hecho tan valioso en las misiones más sensibles. Durante sus 2 años trabajando en la base, James había hecho mucho más que observar. Había documentado sistemáticamente cada abuso de poder de Marshall, cada comentario discriminatorio, cada violación de protocolo. Sabía de los contratos sobrevalorados que el almirante aprobaba a cambio de regalos de proveedores. Conocía los nombres de los soldados que Marshall había transferido a puestos peligrosos por razones personales. Incluso tenía grabaciones de audio de algunos de los discursos más explícitamente racistas del almirante, capturados por casualidad mientras limpiaba su oficina. Pero documentar no era suficiente. James necesitaba algo que destruyera a Marshall de forma tan completa y pública que nunca pudiera recuperarse. Y para eso, necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, durante su descanso, James caminó hasta el centro de comunicaciones de la base. Allí, como siempre, encontró a la sargento Martínez organizando informes de transmisión. Carmen Martínez, de 34 años, era una de las pocas personas en la base que siempre lo saludaba con respeto genuino. Había crecido en una familia de inmigrantes y reconocía la mirada de alguien que enfrentaba prejuicios a diario. «Buenos días, señor Washington», dijo ella, sonriendo. «¿Cómo estás hoy?» «Bien, gracias, Carmen». James bajó la voz. «Necesito hablar contigo de algo importante. Algo confidencial». El tono serio hizo que Carmen dejara inmediatamente lo que estaba haciendo. Lo conocía desde hacía 2 años y nunca lo había visto pedir un favor ni mostrar urgencia. Durante los siguientes 20 minutos, en una sala trasera vacía, James reveló cuidadosamente lo que había observado sobre Marshall. Mostró fotos en su celular de documentos fotografiados discretamente, reprodujo clips de audio grabados y detalló el patrón sistemático de abuso y discriminación. Carmen escuchó en un silencio creciente, sus ojos abriéndose con cada nueva revelación. «Dios mío, James, eso es enorme. ¿Pero por qué me lo cuentas a mí?
Porque tienes acceso a los sistemas de comunicación de la base y porque Marshall cometió un error fatal ayer. James explicó su plan. No era venganza emocional. Era justicia quirúrgica. Marshall lo había humillado públicamente, pero en el proceso había expuesto su propia arrogancia ante decenas de testigos. Ahora se trataba de usar esa arrogancia en su contra. El almirante tiene una debilidad, continuó James. No puede resistirse a un público. Cuanto mayor sea la audiencia, más lejos llega con sus comentarios. Y esta tarde tiene esa teleconferencia con el Pentágono sobre evaluaciones de oficiales. Carmen asintió lentamente. Como técnica de comunicaciones, sería responsable de configurar y monitorear la transmisión. Si durante esa llamada hace comentarios como los de ayer, pero esta vez con oficiales superiores escuchando. James dejó la frase en el aire. Sería el fin de su carrera, terminó Carmen. Pero ¿cómo nos aseguramos de que se exponga así? James sonrió por primera vez en días. Déjamelo a mí. El resto de la mañana se dedicó a una preparación meticulosa. James sabía que solo tendría una oportunidad. Usando sus credenciales de limpieza, accedió a la oficina de Marshall durante el almuerzo y instaló discretamente un pequeño dispositivo de grabación que Carmen había tomado prestado del arsenal de equipo de seguridad. Lo posicionó para captar perfectamente cualquier conversación en la oficina, pero prácticamente imposible de detectar. Mientras tanto, Carmen revisó y volvió a revisar los sistemas de transmisión para la teleconferencia de la tarde. Había una función poco usada que permitía grabar automáticamente todas las comunicaciones por razones de seguridad nacional, un protocolo que podía activar sin autorización previa en situaciones que considerara sospechosas. A las 2:30 de la tarde, mientras Marshall se preparaba para la llamada con sus superiores en el Pentágono, James apareció en la puerta de la oficina con su carrito de limpieza. Disculpe, almirante. ¿Puedo hacer una limpieza rápida antes de su reunión? Marshall, ajustando su uniforme y verificando que sus medallas estuvieran perfectas, agitó la mano con impaciencia. Sé rápido y trata de no romper nada con esas manos enormes. El comentario era exactamente lo que James esperaba. Marshall nunca perdía la oportunidad de menospreciar, especialmente cuando estaba a punto de reportar a superiores. La adrenalina del desempeño lo hacía aún más cruel de lo habitual. Mientras limpiaba, James observó a Marshall revisar sus notas para la llamada. El almirante estaba particularmente emocionado ese día, comentando cómo finalmente algunos oficiales con historiales cuestionables serían puestos en su lugar. «Sabes, Washington», dijo Marshall de repente, como si se le hubiera ocurrido una idea brillante. «Me diste una buena risa ayer con esa historia de Lone Eagle. Voy a contársela a los generales hoy. Les encantará oír sobre conserjes que se creen héroes de guerra». James mantuvo su expresión neutral mientras limpiaba la mesa. «Como desee, almirante. Hombre, realmente te crees tus propias mentiras, ¿verdad?» Marshall rió con fuerza. «Apuesto a que le cuentas a tu hijita que papá es un supersoldado secreto». ¡Qué patético! Cada palabra estaba siendo captada perfectamente por el dispositivo oculto. Pero James necesitaba más. Necesitaba que Marshall se expusiera completamente durante la propia teleconferencia. «Almirante», dijo James con calma. «¿Puedo hacerle una pregunta?» Marshall puso los ojos en blanco. «¿Qué pasa ahora? ¿Realmente cree que personas como yo nunca debieron haber servido en el ejército?» La pregunta tomó a Marshall por sorpresa. Su tono respetuoso y aparentemente ingenuo sonaba como curiosidad genuina de alguien que realmente quería entender la opinión de su superior. «Mira, Washington», Marshall se acomodó en su silla, claramente preparándose para una disertación. «No es personal. Es una cuestión de realidad. Algunas personas nacen para liderar, otras para seguir, algunas para comandar, otras para limpiar. Es el orden natural de las cosas». James asintió como absorbiendo una valiosa lección. ¿Y cree que eso aplica a todas las personas de mi origen? Mira, Marshall se inclinó hacia adelante, entrando plenamente en el rol de mentor. Estadísticamente hablando, tienen ciertas limitaciones.
Nada en contra. Es solo genética. Por eso es importante que cada uno acepte su lugar en la sociedad. Tú lo entendiste. Te convertiste en conserje. Tu hija probablemente debería considerar carreras más adecuadas también. El comentario sobre Zoe hizo que la mandíbula de James se tensara imperceptiblemente, pero su voz permaneció calmada. Entiendo. Gracias por su sabiduría, almirante. En ese momento, sonó el teléfono de Marshall. La conferencia estaba a punto de comenzar. James recogió sus materiales y salió de la oficina, pero no antes de ver a Marshall ajustar su postura, verificar sus medallas una vez más y adoptar la expresión de autoridad que reservaba para impresionar a sus superiores. El almirante estaba perfectamente preparado para la actuación de su vida. Lo que Marshall no sabía era que su conversación con James ya había sido transmitida accidentalmente como prueba de audio para la conferencia, llegando a los oídos de al menos 3 generales que esperaban en línea, y que Carmen Martínez estaba en ese preciso momento activando los protocolos de grabación que documentarían cada palabra que diría durante los próximos 60 minutos. Caminando por el pasillo con su carrito, James se permitió una sonrisa casi imperceptible. Marshall estaba tan emocionado de tener una audiencia tan prestigiosa que no pudo resistirse a expandir sus comentarios educativos sobre jerarquías sociales y limitaciones raciales. En 15 años de operaciones especiales, James había aprendido que el mejor momento para capturar a un enemigo no es cuando está a la defensiva, sino cuando está demasiado confiado para darse cuenta de que ya ha caído en la trampa. Y Marshall, inflado por su propia arrogancia y seguro de estar entre personas de ideas afines, estaba a punto de ahorcarse con sus propias palabras ante una audiencia que podía destruir su carrera con una sola recomendación disciplinaria. En ese pasillo silencioso, mientras empujaba su carrito hacia el siguiente objetivo, James Washington ya no era solo un conserje humillado ni siquiera un exoperador buscando venganza personal. Era un estratega experimentado, poniendo en marcha la fase final de una operación que Marshall nunca vería venir. Porque hombres como el almirante nunca pueden imaginar que sus víctimas podrían ser más inteligentes, mejor preparados e infinitamente más peligrosos de lo que aparentan. A las 2:45 de la tarde, la conferencia comenzó exactamente como Marshall había planeado. 3 generales del Pentágono aparecieron en la pantalla de la oficina, uniformes impecables, expresiones serias de quienes discuten el futuro de la defensa nacional. El almirante Marshall saludó al general Thompson, veterano de 4 despliegues. Revisemos las evaluaciones de oficiales problemáticos en su base. Marshall se acomodó en su silla, sonriendo con la confianza de quien está a punto de impresionar a sus superiores. Por supuesto, general, tenemos algunos casos que requieren atención especial. Lo que Marshall no sabía era que Carmen Martínez había accidentalmente dejado abierto el canal de audio 5 minutos antes del inicio oficial, permitiendo que parte de la conversación con James fuera transmitida. Los generales ya habían oído comentarios sobre limitaciones genéticas y lugares en la sociedad. Almirante, interrumpió el general Williams, su expresión visiblemente tensa. Antes de comenzar, necesito aclarar algunos comentarios que han llegado a nuestra atención. Marshall parpadeó, confundido. ¿Comentarios, señor? Sobre jerarquías sociales y limitaciones basadas en origen racial. La sangre abandonó el rostro de Marshall, pero ya era tarde para retroceder. Su arrogancia lo impulsó hacia adelante. Bueno, general, yo creo en decir la verdad. Ciertas personas simplemente no tienen lo que se necesita para el liderazgo militar élite. El silencio en la pantalla fue ensordecedor. Elabore, dijo el general Thompson, su voz helada. Juan Marshall elaboró. Durante 15 minutos devastadores, expuso sistemáticamente sus opiniones sobre inadecuación racial, jerarquías naturales y cómo personas como ese conserje debían aceptar sus limitaciones. Cada palabra quedó captada en alta definición, grabada automáticamente por los sistemas de seguridad nacional. Durante ese tiempo, James caminaba con calma por los pasillos, no como un conserje derrotado, sino como un comandante ejecutando la fase final de una operación. Llegó al centro de comunicaciones justo cuando Carmen le hizo una señal discreta. Todo estaba siendo documentado.
A las 3:03 de la tarde, James llamó a la puerta de la oficina de Marshall. «Adelante», gritó el almirante, irritado por la interrupción. James abrió la puerta, pero esta vez no empujaba un carrito de limpieza. Llevaba una carpeta de documentos y una expresión que hizo que Marshall se atragantara con una frase prejuiciosa. «Perdón por interrumpir, almirante», dijo James con calma, su voz ahora cargada de una autoridad que cambió instantáneamente el aire de la sala, «pero necesito aclarar cierta información incorrecta que está compartiendo con nuestros superiores». Los generales en la pantalla se inclinaron hacia adelante, intrigados. Marshall balbuceó. «Washington, salga de aquí inmediatamente». «Estoy en una reunión oficial». «Sé exactamente qué tipo de reunión es», respondió James, acercándose a la cámara. «Generales, mi nombre es James Washington, ex mayor de Fuerzas Especiales, nombre en clave Lone Eagle. Serví bajo el mando directo del general Thompson entre 2015 y 2019. El General Thompson se enderezó como si lo hubiera electrocutado. Jesucristo. Lone Eagle. Operación Thunderstorm en Afganistán. Sí, señor. Rescate de 17 rehenes detrás de líneas enemigas. Marshall se estaba poniendo morado. Es imposible. Él es un conserje. Está mintiendo. James abrió su maletín y empezó a mostrar documentos frente a la cámara, certificados de honor, fotografías con generales, registros de misiones clasificadas. El almirante Marshall ha pasado los últimos 2 años humillándome públicamente por creer que yo era apto solo para limpiar. La expresión en los rostros de los generales pasó del shock a una furia fría. Hay más, continuó James, su voz permaneciendo controlada mientras Marshall entraba en pánico. Durante este tiempo, he documentado sistemáticamente el comportamiento discriminatorio del almirante Marshall. Levantó un pequeño grabador. Tengo 47 grabaciones de comentarios explícitamente racistas, incluyendo la conversación que acaban de presenciar. También tengo evidencia de contratos sobrevalorados, transferencias punitivas de soldados basadas en prejuicios y acoso sistemático a empleados civiles. Marshall se levantó bruscamente, derribando su silla. No pueden creerle. Se lo está inventando todo para vengarse. Si la venganza fuera mi objetivo, dijo James con calma, habría actuado hace mucho. Pero cuando un oficial superior abusa de su posición para humillar sistemáticamente a quienes están bajo su mando, se convierte en un asunto de seguridad nacional. El general Williams intervino. Almirante Marshall, considérese formalmente suspendido mientras investigamos estas alegaciones. Lone Eagle, perdón, Mayor Washington. Envíenos toda la evidencia inmediatamente. Ya está siendo transmitida a través del sistema seguro de la base, cortesía de la sargento Martínez. Marshall se tambaleó, comprendiendo finalmente la magnitud de lo ocurrido. En 20 minutos había perdido su carrera, su reputación y su futuro. Ustedes, no pueden hacerme esto. En realidad, dijo el general Thompson, acabamos de hacerlo. La pantalla se apagó, terminando la teleconferencia más dramática en la historia de la base naval de Coronado. James guardó sus documentos y miró a Marshall, que ahora estaba sentado en el suelo, devastado. Almirante, tenía razón en una cosa. Cada persona tiene su lugar en la sociedad. El suyo nunca fue en una posición de liderazgo. Caminando hacia la puerta, James se detuvo y se volvió una última vez. Y sobre mi hija, ella siempre supo exactamente quién soy. La diferencia es que me ama por el hombre que elegí ser después de la guerra, no por el soldado que fui durante ella. La justicia había sido servida con precisión quirúrgica, pero quedaba una pregunta sin responder. ¿Cómo reaccionaría toda una base militar al descubrir que el hombre al que trataban como invisible era en realidad una de las mayores leyendas vivas del ejército estadounidense? 6 meses después, James Washington recorría los mismos pasillos de la base, pero esta vez vestido con el uniforme de asesor especial del Pentágono para operaciones élite. El puesto le había sido ofrecido personalmente por el general Thompson, quien se encargó de hacerlo público y ceremonioso. Papá.
Zoe corrió a su encuentro después de la escuela, ahora con 13 años y llevando una medalla de primer lugar en matemáticas. Lo logré. Y la profesora dijo que si sigo así, puedo obtener una beca para el MIT. James sonrió, abrazándola con orgullo. En los últimos meses, desde que su verdadera identidad se hizo conocida, Zoe había florecido. Ya no tenía que ocultar quién era su padre ni avergonzarse de su trabajo. Al contrario, sus compañeros la buscaban constantemente para oír historias sobre su papá héroe. Y adivina qué, continuó ella emocionada. El director de la escuela pidió si podrías dar una charla sobre liderazgo a los estudiantes de secundaria. Mientras caminaban, James notó los saludos respetuosos de todos los que pasaban. Jóvenes soldados lo saludaban con admiración genuina. Oficiales interrumpían conversaciones para saludar. Incluso los empleados civiles lo trataban con una deferencia que contrastaba fuertemente con los 2 años de invisibilidad que había vivido. Al otro lado de la base, en un pequeño apartamento en los suburbios de San Diego, Grant Marshall terminaba de empacar sus últimas pertenencias. La investigación del Pentágono había resultado en una baja deshonrosa, pérdida de la pensión militar y cargos criminales por discriminación sistemática. Ninguna firma de seguridad o consultoría militar lo contrataría. Las grabaciones habían circulado ampliamente en la comunidad militar. ¿Está papá bien?, preguntó Zoe, notando el silencio pensativo de su padre. Estoy bien, cariño, respondió James honestamente. Sabes, durante años pensé que la fuerza significaba soportar en silencio cualquier humillación. Pero he aprendido algo importante. A veces el verdadero valor está en saber cuándo hablar. Carmen Martínez, ahora ascendida a jefa de comunicaciones por su rol crucial en la exposición de Marshall, se acercó con una sonrisa. James, han llegado 3 invitaciones más para charlas. Una es de la Academia Naval. La Academia Naval, murmuró Zoe impresionada. ¿Vas a aceptar? James miró a su hija, luego a los pasillos donde había sido humillado sistemáticamente. Sí. Voy a contar la historia de un hombre que descubrió que ser subestimado puede ser la mayor ventaja posible. Esa noche, durante la cena en casa, Zoe hizo una pregunta que tomó a James por sorpresa. Papá, ¿te da lástima el almirante Marshall? James se detuvo, considerando cuidadosamente. Me da lástima cualquiera que desperdicie su vida tratando de disminuir a los demás en lugar de construir algo significativo. Pero las elecciones tienen consecuencias, Zoe. Él eligió el odio. Yo elegí la paciencia. ¿Y ganó la paciencia? La paciencia reveló la verdad. Y la verdad siempre gana. 2 semanas después, James estaba en el podio de la Academia Naval frente a 300 cadetes, contando su historia no como venganza, sino como lección de dignidad, estrategia y el poder de mantener la integridad incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. El hombre que intentó humillarme tenía razón en una cosa, dijo James, concluyendo su discurso. Cada persona tiene su lugar en la sociedad. Pero ese lugar no lo determina el color de tu piel, tu origen o el trabajo que realizas. Lo determina el carácter que eliges llevar. Los aplausos fueron ensordecedores. Grant Marshall intentó destruir a James Washington, pero terminó destruyéndose solo a sí mismo. James aprendió que la verdadera venganza no es devolver el daño recibido. Es lograr el éxito que tus enemigos nunca pudieron imaginar. Porque a veces la mayor victoria no es derrotar a quienes te subestimaron, sino demostrar que tu fuerza nunca dependió de su aprobación para existir. Si esta historia de superación te tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias que prueban que el carácter siempre triunfa sobre el prejuicio.